Más que aves, son parte de nuestro patrimonio. Más que observarlas, debemos conocerlas. Bienvenidos a Alas de Chile, con Matías Morales. Alas de Chile. Más que aves, son parte de nuestro patrimonio. Más que observarlas, debemos conocerlas. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Alas de Chile, las aves que viven entre nosotros. Si en nuestro primer encuentro estuvimos derribando mitos sobre la verdadera diferencia científica entre aves y pájaros, y viajamos miles de kilómetros cruzando el continente junto a las migraciones extremas, hoy nos vamos a detener en un aspecto de la vida silvestre que es pura ingeniería, arte y amor por la supervivencia. Hoy vamos a hablar de las aves como los verdaderos y primeros arquitectos del planeta Tierra. Mi nombre es Matías Morales y los invito a sintonizar este y más programas solo a través de Metrópolis FM. Quédense con nosotros en los próximos minutos, porque hoy descubriremos cómo construyen sus hogares, los asombrosos y raros materiales que eligen de su entorno y las ingeniosas y a veces dramáticas estrategias que utilizan para proteger a sus crías de las inalcanzables amenazas del medio ambiente. Cuando la mayoría de nosotros piensa en un nido de manera casi automática, se nos viene a la mente la típica imagen de los dibujos animados, una tacita simple hecha de ramitas secas oculta en la copa de un árbol. Pero la realidad en el mundo de las aves es infinitamente más diversa, compleja y sofisticada. Lo primero que debemos entender es que para un ave, un nido no es una casa en el sentido en que nosotros los humanos la entendemos. Ellas no viven ahí todo el año ni entran a dormir por las noches cuando son adultas. El nido es, fundamentalmente, una guardería temporal, una incubadora de alta precisión y un búnker diseñado con un único e implacable propósito: resguardar el futuro de la especie. Y para lograrlo, en un país con geografías tan extremas como es el nuestro, las aves en Chile utilizan técnicas de construcción que desafían las leyes de la física y de la arquitectura humana. Pensemos, por ejemplo, en los bosques templados del sur de Chile, en el hogar de una de las aves más carismáticas y queridas de nuestra fauna forestal, el rayadito. Esta pequeña ave es lo que los biólogos denominamos un ave de cavidad. El rayadito jamás construirá un nido expuesto a la intemperie en las ramas. Lo que hace es buscar pequeños huecos naturales en los troncos de árboles muy viejos o maduros, muchas veces aprovechando los agujeros que previamente tallaron los pájaros carpinteros. Pero el rayadito no se conforma con el espacio vacío. Entra al agujero y de manera sumamente meticulosa recolecta musgo suave, pasto seco e incluso plumas caídas de otras aves para tapizar centímetro a centímetro el interior. Así crea una habitación térmica perfecta que mantiene los huevos a la temperatura exacta, protegidos de la feroz lluvia y el viento del invierno sureño. En el otro extremo tenemos a una de las aves más particulares y esquivas de los ríos correntosos de la cordillera, el churrete. El churrete es un maestro de la excavación pesada. En lugar de buscar árboles, aprovecha las laderas de tierra blanda o los barrancos arenosos que quedan justo al lado del agua golpeando con fuerza. Con la sola ayuda de sus patas y su pico fuerte, es capaz de cavar túneles profundos en la tierra que pueden llegar a medir más de medio metro de largo. Al final de este oscuro túnel, construye una cámara perfectamente segura, que al estar literalmente bajo tierra, sus crías están a salvo de los depredadores aéreos y, lo más importante, de las brutales fluctuaciones de temperatura del día y la noche cordillerana. Y lo más importante, de las brutales fluctuaciones de temperatura del día y la noche cordillerana. Desde el barro mezclado con saliva, pasando por ramitas entrelazadas con una presión textil y ya si la quisiera cualquier ingeniero, hasta el uso de telas de araña que recolectan para pegar y darle elasticidad a la estructura. Las aves nos demuestran que la arquitectura nació en la naturaleza muchísimo antes que el ser humano. Pero construir un buen nido es solo la mitad del trabajo de un buen padre o una madre en el mundo salvaje. La verdadera obra de arte y de tensión empieza cuando hay que proteger lo que está adentro. En la naturaleza, donde los depredadores acechan constantemente, el camuflaje y el engaño psicológico son herramientas de supervivencia masiva. ¿Han escuchado alguna vez la estridente alarma de los queltehues en las zonas abiertas de nuestro país? El queltehue, o también conocido como treile,
es un auténtico estratega militar. Ellos no construyen nidos en árboles ni se esconden en cuevas. Ponen sus huevos directamente en el suelo, desprotegidos, en medio del pasto corto, en canchas de fútbol o en campos agrícolas abiertos. Sus huevos tienen un color verdoso u oliváceo, con manchas oscuras que los hace prácticamente invisibles a los ojos de cualquiera. Se confunden a la perfección con la tierra y las piedras del entorno, pero si un depredador o un ser humano distraído camina y se acerca demasiado al perímetro del nido, el Keltehue activa un plan de defensa psicológica increíble. Primero, empieza a gritar de forma estridente para llamar la atención sobre sí mismo. Si el intruso insiste, los padres realizan una maniobra asombrosa, conocida en la ciencia como falsa incubación. Caminan unos metros alejándose sigilosamente del nido real, se agachan en el suelo en otro punto y fingen con total actuación estar empollando ahí mismo. Así, engañan al depredador para que los siga a ellos y se aleje de los huevos verdaderos. Y si el peligro es inminente, no dudan en lanzarse en picada, en vuelos rasantes directo a la cabeza, mostrando unas pequeñas espuelas que tienen en sus alas para ahuyentar a cualquiera. Y si de engaños y estrategias crudas hablamos, hay una especie en Chile que llevó la ley del mínimo esfuerzo o la genialidad evolutiva, según cómo se mire, a otro nivel. El mirlo es un ave completamente negra, de ojos brillantes y coloridos cantos, que practica una estrategia llamada parasitismo de puesta. Esto significa que el mirlo jamás construye un nido. No gasta ni un solo gramo de energía ni un minuto de su tiempo en buscar ramitas ni en incubar. Lo que hace la hembra del mirlo es vigilar secretamente, desde las alturas, los nidos de otras especies más pequeñas, como nuestro querido e icónico chincol. Cuando los dueños del nido se descuidan por un instante para ir a buscar alimento, la hembra de mirlo entra rápidamente, deposita un huevo suyo de contrabando entre los del chincol y desaparece. El chincol, al regresar, muchas veces no nota la diferencia de tamaño o color e incuba el huevo ajeno como propio. Lo increíble, y a veces dramático, es que el polluelo de mirlo suele nacer antes y crecer muchísimo más rápido que los polluelos legítimos del chincol, acaparando toda la comida que los agotados padres adoptivos traen al nido. Los pobres chincoles terminan exhaustos, alimentando a un gigante que ni siquiera es su hijo, mientras sus propias crías a veces no logran sobrevivir. Una estrategia de supervivencia dura, pero evolutivamente perfecta. A pesar de historias tan competitivas como las del mirlo, en la gran mayoría de nuestras aves el cuidado parental es un despliegue de sacrificio absoluto y conmovedor. Y hoy les quiero hablar de una especie sobre la que estuve investigando bastante en el último tiempo. Hace muy poco tiempo, junto a un pequeño equipo de profesionales, estuve trabajando directamente en la actualización de la ficha técnica y de conservación de una de las criaturas más extremas, pequeñas y fascinantes de nuestro país. Nos adentramos profundamente en sus datos de terreno, sus registros históricos y su comportamiento. Les hablo del asombroso picaflor de la Puna. Para entender la proeza de esta ave tenemos que viajar con nuestra mente hacia el norte de Chile, directo a las alturas del altiplano, a más de 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Imaginen ese entorno, un lugar donde la radiación quema en el día, pero las noches son tan brutales que congelan absolutamente todo lo que tocan, y donde además el ambiente tiene una concentración muy baja de oxígeno. En este escenario hostil, la hembra de este picaflor asume en completa soledad y sin ayuda del macho el rol de construir un verdadero búnker térmico para sus futuros hijos. Ella no busca ramitas comunes ni pasto del suelo, selecciona de forma extremadamente específica rincones protegidos dentro de grietas profundas, cuevas o aleros rocosos inaccesibles. Allí edifica un nido grueso, denso y profundamente acolchado, utilizando casi en su totalidad lana vegetal que obtiene de arbustos de la zona. Teje una taza perfecta y esponjosa que forra por dentro con plumas suaves, y que gracias a esto, el nido es capaz de mantener el interior entre 5 y hasta 15 grados Celsius por encima de la gélida temperatura ambiental del exterior. Es un termostato natural en medio de la roca. Pero lo que más nos impactó al revisar y redactar sus datos científicos para la ficha técnica es el nivel de sacrificio biológico de la madre. Véanlo de esta forma. La mayoría de los picaflores del mundo, cuando hace mucho frío en la noche, entran en un estado de letargo o torpor profundo. Esto es, que bajan su temperatura corporal y casi detienen su corazón para no morir quemando energías. Pero la madre del picaflor de la Puna no puede darse ese lujo. Ella resiste despierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora, soportando el frío invernal de la noche altiplánica sobre el nido
para que sus huevos resistan su calor constante y no se mueran congelados. Y cuando nacen sus pequeñas crías, la rutina diaria es una carrera contra el tiempo. En las mañanas muy temprano vuela sin descanso para traerles néctar puro de las flores de las alturas, entregándoles los carbohidratos y azúcares de rápida asimilación que necesitan para calentarse tras la noche. Pero a medida que avanza el día, su dieta de recolección cambia por completo y captura cientos de pequeños insectos en pleno vuelo para asegurarles la proteína necesaria para que sus cuerpos crezcan. Su entrega es tanta que cuando los polluelos finalmente están listos para independizarse, la madre llega a cederles su propio territorio de alimentación para asegurar que sobrevivan. Haber estudiado a fondo esta especie para su ficha técnica me hizo confirmar que detrás de un ave que pesa apenas unos pocos gramos se esconde uno de los gigantes más grandes y valientes de nuestra evolución. Llegamos así al final de este segundo capítulo de Alas de Chile. Hoy hemos aprendido que las aves que cruzan nuestros cielos no solo vuelan, son ingenieras de precisión, excavadoras inalcanzables, tejedoras del antiplano e incluso brillantes estrategas teatrales con tal de proteger la vida de sus crías. Mi invitación para todos ustedes esta semana es activar el respeto profundo. Estamos entrando en épocas donde muchas aves comienzan sus ciclos de construcción y crianzas en plazas, campos y jardines. Si caminando por ahí ves un nido, te pido por favor que no te acerques demasiado y no intentes tocarlo ni te quedes mucho tiempo tratando de tomarle fotos de cerca. El mejor observador de aves y el verdadero amante de la naturaleza es aquel que es capaz de admirar la vida silvestre en todo su esplendor, sin alterar jamás su ritmo natural. En nuestro próximo capítulo cambiaremos radicalmente de perspectiva, dejaremos los nidos y alzaremos la mirada hacia las alturas del cielo. Vamos a hablar en detalle sobre los reyes del aire, las aves rapaces de Chile. Conoceremos los impresionantes secretos de caza y aerodinámica del halcón peregrino, catalogado como el ave más rápida de todo el planeta. Descubriremos la imponente y mítica figura del tucúquere, nuestro búho más grande, y nos detendremos especialmente en una de las rapaces que llamó mi atención últimamente, el pequén. Este increíble y pequeño búho de ojos amarillos no vive en los árboles, prefiere habitar en madrigueras subterráneas. Y hace muy poco tuve la hermosa oportunidad de visitar un humedal y ver de cerca a una familia completa de pequenes interactuando fuera de su cueva en la tierra. Una experiencia maravillosa y conmovedora que les quiero compartir en detalle en el próximo programa. Recuerden sintonizar Alas de Chile todos los fines de semana en Metrópolis FM y sumarse a nuestra comunidad de Instagram en alasd_chile, donde encontrarán fotografías y datos de algunas de las especies de las que escucharon hoy y muchas más. Soy Matías Morales y muchísimas gracias por su sintonía. Los espero en el próximo episodio. Durante los últimos minutos estuviste aprendiendo sobre medio ambiente, aves y alguno que otro dato que no tenías antes de escuchar Alas de Chile, porque más que aves son parte de nuestro patrimonio, más que observarlas, debemos conocerlas. Esto es Alas de Chile, todos los sábados solamente por Metrópolis FM, junto a Matías Morales.